Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya han finalizado los campeonatos del mundo de ciclismo que se estaban celebrando en Kigali, en Ruanda, y creo, no sé, luego lo comentaremos, que creo que ha sido un éxito de mundial. Yo creo que por organización, por recorrido y diría casi que por público, porque lo del público ha sido la rehostia. La verdad es que se lo han pasado en grande y han habido imágenes muy chulas de ese público. Y Tadej Pogačar lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Esta vez a 104 kilómetros, Pogačar-Bregas, selecciona la carrera. Sí que es verdad que ahí no se va solo. Y serán 66,7 kilómetros cuando se quede en solitario. Segundo mundial consecutivo, posibilidad de igualar a Peter Sagan si ganará el año que viene. Y también quiero comentar que tuvimos una muy buena actuación de la selección nacional en ruta junior y la de ruta sub-23. Y en las dos se puede decir que se quedaron a las puertas de la medalla. Quizás no tanto como, no brilló tanto la selección de ruta élite, aunque Juan Ayuso lo intentó, y también hablaremos de ello. Hablaremos de ello y esta vez no lo haré solo, sino que lo voy a hacer acompañado de Miguel Ángel Peláez, que se ha vuelto a calzar la indumentaria de ciclista para pasarse por aquí y debatir sobre todo lo sucedido en el Mundial. Bienvenido, Miguel Ángel, a tu casa. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, oyentes? Pues con muchísimas ganas, ¿eh? Ya lo echaba de menos muchísimo y qué mejor momento, ¿no? Que en este pedazo de mundial que ahora iremos desgranando, ¿no? Pero ha sido un mundial bastante, bastante sangrante, ¿no? Desde el punto de vista deportivo han llegado casi de uno en uno, ¿no? Ahora lo comentaremos, pero estoy encantado. Muy bien, pues si quieres comenzamos con algunas preguntas para entrar un poco en calor y luego ya haremos nuestro típico kilómetro a kilómetro. Y te iba a comenzar con una pregunta sobre tu valoración global, ¿eh? Sin entrar en mucha especificación sobre los mundiales de Ruanda. Yo decía que habían sido un éxito y tal. ¿A ti qué te parece la valoración global de estos mundiales de Ruanda que estaban señalados, ¿no? Que parecía que iba a pasar algo Sí. en Ruanda y al final... Sí, yo creo que, oye, en cómputo global, yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Creo que aparte, ¿no? De lo puramente deportivo, que ahora hablaremos, pero a mí personalmente me ha gustado mucho ver el contexto en el que se ha dado este mundial, ¿no? Un tanto diferente, en un continente diferente, ¿no? Y cómo, pues, hemos podido ver también dentro de la retransmisión incluso imágenes que yo aún recuerdo y creo que recordaré, ¿no? Como los ruandeses han vivido como una fiesta, ¿no? Nacional casi este mundial, como las imágenes que nos han dejado tan exóticas, ¿no? Yo creo que a rasgos globales creo que ha sido una buena organización, un recorrido exigente también y que, oye, eh, creo que se podría repetir, ¿no? Hacer, bueno, no sé si en Ruanda, pero hacer más mundiales, ¿no? En este tipo de países, a lo mejor no tan acostumbrados, pero que, oye, también es un escaparate para ellos muy interesante. Sí, sí, la verdad es que lo es. Ruanda sí que es verdad que es un país dentro de África que tiene una tradición de ciclismo y sobre todo de un uso de la bicicleta y lo viven con muchísima pasión. Por eso a mí también me gusta tanto siempre ver el Tour de Ruanda, ¿no? Porque es una Total. forma diferente de conectar con ellos. Y ahora un poco más específico. En el élite masculino se cumplieron los pronósticos que suele ser difícil que se cumplan los pronósticos, pero claro, es que aquí teníamos dos colosos, Pogačar, Evenepoel, pero es que incluso Ben Healy estuvo en su papel. ¿No crees que es raro que se cumple tanto y tan bien los pronósticos al final? Sí, y más aún cómo se llegaba a la carrera, ¿no? Porque una semana antes Renko no solo había batido a Pogačar en la contrarreloj, sino que le había, pues entre comillas, ¿no? Pero humillado un poquito, ¿no? Al haberlo doblado y demás en la última cota. Yo creo que eso aún más puso el interrogante, ¿no? Sobre qué va a pasar, en qué nivel estará Tadej Pogačar, si ahora el favorito iba a ser Renko y el resto un poco. Me quedo con también con una declaración de Bauke Mollema cuando acaba la carrera, que dice que es un mundial muy difícil de analizar por lo que ha ocurrido, y es cierto, ¿no? Porque la dureza ha sido extrema, ¿no? Y encima, si a eso le aplicas que
Pogačar ataca desde tan lejos, desde tan temprano, ¿no? Yo creo que lo hace aún más complicado, pero aún así eso hizo también que los más fuertes fueran los más fuertes, ¿no? Y un poco lo esperado, ¿no? También hay, como has mencionado, Ben Healy, un ciclista que es un coloso en este tipo de circunstancias también, ¿no? Donde hay tanta dureza y donde, si se permite la expresión, tienes que buscarte las habichuelas tú solo, hay poca estrategia más ahí, ¿no? Y creo que él, en ese contexto, fue quizá el primero de los humanos, ¿no? En este mundial. Sí, sí. Acabaron solo 30 corredores. Nos tenemos que ir a Duitama, 1955, donde solo acabaron 20. Y si luego echamos más atrás, tenemos que ir a Salanches, 1980, el famoso mundial de Bernard Hinault, el que sí que es el más duro en metros de desnivel, donde solo acabaron 15, por cierto. Pero tú que eres joven, que no has vivido tantos mundiales, porque yo el de Salanches ni me acuerdo, eso ya te lo puedo decir, aunque soy mayor, pero no me acuerdo. ¿Tú crees que es el mundial más duro que has visto? Pues la verdad es que sí, hasta ahora el más duro, y que me perdonen, ¿no? Los que han visto más ciclismo, ¿no? Porque sé que en nuestros oyentes pues hay seguidores que llevan muchos años en esto, pero por mi experiencia vital el más duro fue el de Alejandro en Austria. Sí, sí, fue el más exigente. Después recuerdo los típicos de Peter Sagan, ¿no? Así un poco, los de bueno, uno que hubo en Abu Dhabi, que era totalmente plano, no sé si recuerdas, creo que lo ganó Mark Cavendish, que fue creo que el mundial más tedioso de ver de los últimos años. Y este, la verdad que ha sido muy duro, pero ya no solamente por el recorrido, sino porque lo han hecho muy duro, ¿no? También Bélgica se subió un poco, se lo creyó mucho el papel de Renko en este mundial y creo que al final, que ahora lo hablaremos, ¿no? Pero le pasó un poquito de factura y cuando llegaron a mitad de recorrido que atacó Tadic, las fuerzas ya iban justas. O sea, yo lo vi bastante exigente. Sí. Lo El podemos más, el más. comentar luego. Sí, perdona. Digo que lo podemos comentar luego, pero yo casi que lo adelanto por aquí, porque ya sabes que Benepool tuvo unos problemas. Luego hablaremos de esos problemas. Alguien ha querido poner sobre la mesa que quizás sin esos problemas Benepool hubiera estado cerca de Pogačar. Yo la verdad opino que no. Opino que Pogačar aquí no tenía rival, pero no sé qué piensas tú. Si sin esos problemas Evenepoel hubiera estado más cerca de Pogačar. Más cerca no, que le hubiera podido dar un poquito de guerra. Bueno, yo creo que ese ataque que hace Tadej Pogačar en Monte Kigali, ¿no? Yo creo que no lo, bueno, de hecho no lo pudo seguir, ¿no? Se autorreguló un poco en ese momento, incluso que yo pensaba que había reventado, pero después es verdad que se recompuso y, oye, acabó con una plata que también se debería sentir orgulloso, yo pienso. El cómputo global de Renko en este mundial es oro en contrarreloj, plata en ruta, no está nada mal, no está nada mal, pero yo pienso que, oye, y los que lo intentaron, que fueron Juan e Isaac del Toro, al final les pasó factura, ¿no? Isaac del Toro cayó de maduro también, yo creo que Pogačar también tenía las piernas en el día, ¿no? Y además se le juntó un poco todo, que había poca estrategia posible, o le seguías por fuerzas o no, y dudo mucho que Renko le hubiese. Oye, ¿te gusta esta versión de Renko Evenepoel cabreado? ¿O tú crees que alguien le debería decir, oye, contrólate un poco y poniendo un poquito más de sal en la herida? Si eso que ha hecho Renko Evenepoel en el Mundial de Kigali lo hubiera hecho Mark Cavendish, la que lo hubiera caído al británico hubiera sido, en cambio, aquí ha quedado simpático y todo, Evenepoel. ¿Tú qué crees? Sí, pues que Renko Evenepoel es para todo Renko Evenepoel, ¿no? O sea, en el sentido que se sale un poco de lo que en ese momento puede ser más políticamente correcto, ¿no? O sea, también en el momento, en la carrera, con las pulsaciones como vas, ¿no? Es un poco complicado también y el que tiene un carácter peculiar, porque lo tiene, ¿no? También, pues hay que entenderlo y a mí personalmente me gusta ese tipo de corredor que, oye, da un poquito de chicha diferente, ¿no? En ese sentido, joder. Si es que da que hablar, ¿no?
Sí, sí, tanto queda que hablar. Antes de la carrera, el propio Remco Evenepoel dijo que estaría muy atento en Monte Kigali por si atacaba a Tadej Pogačar. Yo dije en la previa que creía que no iba a atacar de tan lejos Pogačar, que a lo mejor iba a esperar a 45 kilómetros o así de meta. ¿Tú pensabas que volvería a hacerlo, que atacaría más de 100 kilómetros? Y aunque esta vez no estuvo solo, pero tú creías que iba a intentarlo otra vez a más de 100 o que iba a esperar, como yo pensaba. Yo conforme se desarrolló la carrera, yo creo que la intención de Bélgica fue marcar ellos lo que pasaba en la carrera, ¿no? Y hacérselo un poco al estilo Renko, ¿no? Y en ese momento también Pogačar también tenía un equipo fuerte, sobre todo con Roglic, ¿no? Con Mohoric y tal. Y sí pensaba que iba a ser un poco más conservador que de costumbre. O sea, ¿no? Si a lo mejor le hubiese salido bien la contrarreloj, o mejor de lo esperado, porque aún así fue tercero, pero si hubiese tenido mejores sensaciones, sí que hubiese pensado en un Pogačar al ataque como al final fue, pero así un poco sin saber lo que pasaría después, hombre, un ataque a 100 kilómetros. Yo esperaba para Monte Kigali más de selección, ¿no? De que se queden un poco los más fuertes, ¿no? Y a partir de ahí jugarse la carrera, pero bueno, rompió todos los esquemas, ¿no? Incluso los de la propia Bélgica, porque en el momento que ataca estaba tirando Bélgica también, ¿no? Y rompió los esquemas de todo, jugó al ataque como a él le gusta y le salió perfecto, ¿no? Porque tampoco le pudieron recortar después. O sea, simplemente Pogachar, ¿no? Pero yo personalmente sí que esperaba que iba a ser un poquito más conservador, pero este chico no atiende A a razones. maneras. No, no. Bueno, creo que ya hemos hecho un poco de entrada, creo que ya has cogido un poco el ritmo, te veo ya suelto después de tanto tiempo. Y ahora, si quieres, vámonos al kilómetro, que ahí tenemos muchas cosas que ir parando, contando y opinando un poco sobre lo que vimos. 268 kilómetros tenía este mundial, 9 vueltas a un circuito local, más la extensión que tenía el Monte Kigali y el paso del muro de Kigali, y 6 vueltas más al circuito local. A 265 kilómetros, es decir, a 5 kilómetros del inicio, el primer ataque del día y lo protagoniza el campeón nacional de Granada, Red Walters, que la verdad es que se dejó ver el hombre. A 259 kilómetros, primer ataque serio. Aquí dejan atrás ya al campeón de Granada y se mete Menno Hussein, Marius Marinofer, que es un clásico de estas escapadas, Andreas Foldager, Ivo Oliveira, Fabio Kristen y luego se uniría Julián Bernard. A 245 kilómetros para el final vemos un movimiento un poco extraño. Julián Alaphilippe hace un ataque y cuando es cazado lo hace Valentín Paret-Pentre y luego Paul Seixas. En ese momento, ¿qué pensaste? ¿Qué estaba haciendo Francia a 245 kilómetros atacando a Alaphilippe, Paret-Pentre y Seixas? Sí, sí, no. Y además que la carrera de por sí empezó caliente. Tampoco hubo un momento en el que todos parasen, dejasen hacer a la escapada y tal, ¿no? Estaba la carrera ya marcándose un ritmo bastante fuerte, ¿no? Y también Francia yo creo que quizá les descolocó, bueno, no creo que le descolocase porque creo que antes de empezar siquiera la carrera ya se sabía que a la Philippe. Era un poquito de Alaphilippe, problemas corredores y corredoras con problemas estomacales. Yo no sé si es cuestión de que no bebieron agua embotellada, porque suele pasar en esos países, o la comida, Sí. o vete a saber, pero normalmente tienen sus cocineros y traen su propia despensa. Vaya, no sé, pero me resulta curioso, ¿no? Que haya tantos casos. A lo mejor la calor también puede ser. Beber mucha agua también puede ser. No sé, ¿qué opinas? Sí, no, yo creo que este mundial también ha sido un poco de habituación al clima, al contexto, ¿no? Un tanto diferente, yo creo que para todo, ¿no? Y también se vio en los esfuerzos más largos, a lo mejor en la contrarreloj, hubo también algunos que se adaptaron mejor, otros peor, ¿no? Yo creo que pues también puede ser, ¿no? Que al ser un mundial tan diferente lo fuera para todo y diese pie también a este tipo de problemas, ¿no? A algunos le pasó más factura que a otros.
Sí, sí. Seguimos. A 243 kilómetros, intento de Raúl García Pierna. Primer movimiento de España. Y como sé que eres seguidor de corredores jóvenes y que en su día seguiste a Raúl, te quería decir, oye, lleva 2 años creciendo este corredor y sobre todo en el último año. Lástima la caída en la vuelta porque si no, yo creo que hubiera estado bastante arriba. La verdad es que podemos estar muy, muy contentos, ¿no? Con Raúl García Pierna. Sí, no, la verdad es que el año de Raúl ha sido fantástico y con margen de mejora, que es lo mejor, ¿no? Que encima es lo que has comentado tú, hasta dónde hubiese llegado en la Vuelta a España. Podría haber estado cerca de un top 10 y, ojo, también mirando un poquito a futuro, ahora vuelvo a lo que fue la carrera, pero va a correr en Movistar la próxima temporada, un Movistar que, bueno, está Enric Mas como jefe de filas, pero a partir de ahí creo que queda un buen margen de acción para que Raúl pueda coger responsabilidades también en ese aspecto. Así que expectante también por el devenir de él y en el Mundial, pues la verdad que para hacer ese ataque, para llegar después hasta la escapada, que se remó él solo, creo que casi 2 minutos que tenía en ese momento de Sí, sí. desventaja, la verdad que mostró unas piernas tremendas. La lástima fue esa que creo que se metió en un grupito de 4, de 5, ¿no? Y ya cuando les iba a cazar el pelotón, él solo fue el que tiró hacia adelante y el resto ya se dejaron neutralizar y se lo tuvo que remar él en solitario. Creo que le pasó factura ya para el resto de la carrera como tal, pero creo que fue, después de Juan Ayuso, quizá el que mejores piernas tuvo de la selección, ¿no? Puede ser, sí, sí. Eso ahora te lo iba a contar. A 239 kilómetros hay un momento de Tom Pidcock descolgado. No sé si había ido atrás. No sabemos qué pudo pasar con ese Tom Pidcock que vemos descolgado. También vemos que el grupo se fracciona con mucha facilidad en los tramos de adoquín y solo llevan 2 vueltas. La verdad es que las imágenes eran, aquello que dices, un tanto sorprendentes. ¿Cómo va la gente tan cansada después de 2 vueltas? Llegan, como tú decías, a Raúl García Pierna varios corredores, entre ellos Isaac del Toro, Paul Seixas, Fred Wright, Víctor Campenaes y Harold Tejada. Menudo grupito que hubiera sido peligroso. ¿No te pareció que se movía demasiado pronto Isaac del Toro? Sí, y la verdad es que estuvo muy agresivo toda la carrera, ¿no? O sea, yo creo que eh, lejos de pensar, bueno, está con la selección mexicana, una selección pues con sus limitaciones, ¿no? Y es mejor a veces esperarlas, verlas venir o jugar más conservador, aprovecharte del trabajo de otras más fuertes. Creo que ahí tuvo ese primer punto perspicaz de intentar coger ese corte, después vio que no le convendría por todos los kilómetros que quedaban después, pero es que los corredores que has dicho, creo que casi todos después hicieron top 20 en la clasificación, o sea, de haber llegado arriba, creo que creo que hubiese sido aún más dura la carrera, ¿no? Porque Isaac del Toro, Harold Tejada, Paul Seixas, junto con Raúl también, iban bastante fuertes. Lo que tú has dicho antes, insiste Raúl, se va solo. Eslovenia siempre con un hombre delante del grupo tirando. En 2 vueltas se quedarían 3 fuera de carrera. Sabían a lo que venían a trabajar. A 236 kilómetros Pico ya vuelve al pelotón. A 226 el toque africano. Ataque del ruandés Eric Manisabo, que no estará a muchos kilómetros escapado. Y a 222 kilómetros un momento chungo, ¿no? Porque hay esa caída, esa dura caída donde está Ilan Van Wilder, Marc Solé y se tienen que retirar. Yo creo que aquí, a ver, Marc Solé podría haber hecho un buen trabajo también, incluso para él solo, pero yo creo que aquí el que lo encontró a faltar seguro es Evenepoel en ese Monte Kigali a Ilan Van Wilder, ¿no crees? Sí, no, la verdad que fueron dos bajas muy sensibles y a lo mejor no tanto como has dicho Mars Soler, porque creo que el papel de España era otro diferente que el de tomar las responsabilidades de primer minuto, como sí que lo hizo Bélgica, ¿no? Con Renko. Pero obviamente el de Ilan Van Wilder y más como se estaba encontrando, que llevaba una semana fenomenal, siendo bronce encima en crono, ¿no? Y honestamente, creo que también si ves el devenir de la carrera,
hombre, cuando se rompe tanto la carrera y se fragmenta tanto, quedaba poco pie para la estrategia, ¿no? Como tal. Pero haber tenido un hombre más ahí remando también en esos momentos, quizá le podrían haber recortado un poco más a Pogačar cuando se va por delante, quién sabe, ¿no? O sea, baja muy sensible, que por cierto, creo que ha dicho adiós al resto de la temporada, que se ha fracturado la muñeca. O sea que He leído solo el titular, pero me ha parecido muy extraño porque en la grupeta de Telegram, os recuerdo que tenemos una grupeta de Telegram, @ciclismoayer, hoy podéis ir para allá, habían puesto la imagen de los seleccionados de Bélgica y salía Ilan Van Wilder. Y entonces me queda así como cruzado y no he ido otra vez a la noticia, pero yo creo que es lo que tú dices, porque yo el titular era Ilan Van Wilder tiene algo más de lo que se pensaba, era así más o menos el titular. No sé. sí, sí. Vale. Podríamos buscar, pero tampoco es que sea súper capital. A 217 kilómetros, Raúl García Pierna llega al grupo de los escapados, lo que tú dices, remando, llega hasta arriba. Aquí hay varios kilómetros sin incidencias destacables y por eso me permito poner que a 174 kilómetros Pogačar va al lavabo a hacer sus necesidades. Curiosa esa imagen que también vimos con Renko Benepul 20 kilómetros después y no sé si tú habías visto eso en algunos mundiales, que los ciclistas pararan, dejaran la bici, se metieran en los lavabos a hacer pipí, a coger la bici y continuamos. No, desde luego que no, pero no sé a qué achacarlo, David. No sé si es que por toda la gente que había, porque es cierto Claro. que si tú sigues la retransmisión en todo el circuito estaba todo plagado de gente, pensarían, joder, ni un pequeño momento de intimidad para poder hacer lo típico, ¿no? De Sí, sí. echarte a un ladete y hacer tus necesidades, pues oye, habría que hacerlas de otra forma, ¿no? Pero vamos, que también se queda una imagen ahí para el recuerdo, ¿eh? La de entrando en los VC estos de plástico, yo no lo había visto, nunca. No sé si No, que tú vale, con no. más Por eso, que por eso lo que va, ¿no? me pareció muy curioso, la verdad. Bueno, pues ya tenemos los primeros 100 kilómetros del Mundial hecho y aquí hay un montón de abandonos. Creo que había abandonado ya un tercio del pelotón, así más o menos por encima te lo digo. Me da que yo creo que no tenían ganas de meterse ya en el circuito de extensión porque sabían que si continuaban un poco más se tenían que chupar Monte Kigali. Y yo creo que dijeron, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo. No sé si te sorprendió que fueran tantos los que no aguantaran en el grupo y decidieran abandonar, entre ellos bastantes nombres ilustres que abandonaron. Hombre, sí, no, porque también en un mundial es normal que haya muchos abandonos. Es lo que tú has comentado antes, ¿no? Que en el caso de la selección eslovena, muchos sabían a lo que iban, ¿no? Salvo a lo mejor Roglic y un par más que sí que iban a aguantar hasta más tarde. El resto, su mundial terminaba a lo mejor a pie del Monte Kigali una vez hecho ya ese trabajo, ¿no? Pero creo que si no hubiese sido un mundial tan duro, hubiesen llegado más, ¿no? Yo creo que hubo muchos que se descolgaron porque dirían, hay que acabar con esta tortura, ¿no? Ya no tengo nada más que decir aquí, ¿no? Ya, ¿qué más hago, no? Y se bajaron, pero obviamente sí, ¿no? Era muy común ver cada ciertos minutos imágenes de corredores entrando, ¿no? Y de entrando. Y vi a Valentín Madouas y al japonés y al otro. Fue un mundial, como he dicho, a lo mejor al principio un tanto sangrante, ¿no? Una sangría de corredores abandonando que si no hubiese sido tan exigente seguro que hubieran llegado, hombre, todos como tal, no, pero quizá unos 50, 60 de normal siempre son los que suelen acabarlos, ¿no? A 126 kilómetros se rompe el grupo de la escapada y, para desgracia de España, Raúl García Pierna se queda en el segundo grupo. Lo que tú dices, seguramente le pasó factura el tener que haber hecho esa remada en solitario hasta el final. A 116 kilómetros, atrapados 4 de los corredores que iban por delante. Uno de ellos, Raúl García Pierna. Quedan 3 por delante. Ivo Oliveira, Anders Foldarger y Julián Bernal. Por cierto, no sé si has ido siguiendo un poco la temporada de Anders Foldarger, pero me parece, es un descubrimiento que he hecho este año. Me parece un corredor bastante interesante, sobre todo para sprints con cota, que haya un poquito de desnivel,
Y es un corredor que me gustó verlo en la escapada y que ha tenido resultados bastante regulares durante toda la temporada. Ahora no recuerdo qué edad tiene. Pues mira, lo tengo justamente aquí, 24 años, David. Es. Sí, sí, no, y es verdad, ¿eh? Quinto en el Tour de Valonia, por ejemplo. Tercero en etapa de Vuelta a Cataluña, sí, sí. La verdad que ha sido... A este no le tengo echado muy bien el ojillo, pero... Cógele la matrícula que este es bueno. Este es bueno también para las porras. Bueno, Seguimos. y por cierto, sin contrato, para 2026. Ah, ¿no? Ostras, qué raro. No. Pues yo lo ficharía, rápidamente. La verdad es que me parece un corredor muy, muy valioso, Además que te va a hacer bastantes puntos. No sé cuántos puntos UCI, ahora sí lo tienes todavía adelante. ¿Cuántos puntos UCI ha hecho este año? Abajo de todo, de la página. Estoy en Pro Cycling Stats. Ah, mira aquí, vale. 241 puntos, UCI. Bueno, no, tampoco está tan mal. Yo pensaba que iba a ser No. un poquito más, pero oye, 200 y pico no está nada mal. Seguimos. A 110 kilómetros llegábamos al Monte Kigali. Eslovenia coge las riendas de la carrera en la subida. No podía ser otro que Donen Novak, que la verdad es que vaya lugarteniente que tiene Pogačar. Son de esos corredores. Recuerdo cuando hablábamos con Jordi que dijo cuando se fue a Total Energy que se llevó a toda su gente. Y es normal, si Pogačar se fuera de UAE, seguro que se llevaba también a Donald Novak porque al final es un tío que está siempre con él, que da la vida por él. Es muy normal que sea así, ¿no? Y nada, ahí Eslovenia lo único que guardaban era Primo Roglic. Primo Roglic está en mitad del pelotón, Donald Novak gastándose, por tanto, se veía venir que tenía que pasar algo. Y es a 104 kilómetros cuando acelera Pogačar, a su rueda Juan Ayuso, en primera instancia Cianut del Broes, que lo intenta, también Renko Evenepoel, y luego ya vemos que Renko Evenepoel no puede seguirlos. Carapaz que lo intenta, pero no llega, y Del Toro, que está súper mal colocado, desde atrás viene recuperando. Se quedan delante Juan Ayuso y Tadej Pogačar cuando coronan y ya son líderes de la carrera. Lo de Evenepoel, pues en ese primer instante parece grave, pero tú lo has dicho muy bien antes, parece que está regulando, pero es que regula tanto que no es que se quede en el grupo inmediatamente después de los que persiguen, sino que se queda en un segundo grupo. Es decir, que le mete un poquito de pajarín. Eso sí, empieza ya el show del sillín. Empieza a pegarle golpes, con el culo, a saltar encima de la bicicleta. Bueno, no sé, ¿qué pensaste? Parece luego increíble, ¿no? Que haya recuperado, pero es lo que tú dices a lo mejor, ¿no? Que se estaba regulando. Y luego lo del sillín, ¿no? Que le echaría la culpa en ese momento al sillín, el hombre. Sí. Bueno, en ese momento, honestamente, David, lo que pensé es como Ayuso salió como una pantera en la rueda de Tadej Pogačar y fue el único que pudo hasta que Isaac del Toro ya sí que también engancha. La verdad que estaba expectante por Juan Ayuso y dije, joder, encima Renko revienta un rival menos. Honestamente, ¿no? El pensamiento fue ese. Sí. Pero sí, ¿no? La verdad es que fue un tanto sorprendente, ya no que no siguiese el ataque de Pogačar en seco, que eso, bueno, lo podía entender, ¿no? Para que no le sacase de punto y seguir un poco a su ritmo sin perder también compañeros, ¿no? Para que después le hicieran ese trabajo de persecución. Pero cuando se vio tan abajo, tan atrás, hombre, se pensó lo peor. Yo creo que todos lo pensamos, ¿no? De Renko ha vuelto a reventar, igual que nos ha dejado algunas de estas en el Tour o en la Vuelta a España, pero oye, después también se repuso perfectamente y al final pues rascó esa segunda plaza, pero la verdad que en ese momento quizá el pensamiento más recurrente fue hasta aquí el Mundial de Renko, ¿no? Sí. Yo también pensé más o menos lo mismo. Ayuso se tira en tromba en la bajada demostrando lo gran bajador que es. La verdad es que baja muy bien. Pogačar, que no es menos, que también baja muy bien, pero es que por detrás venía también un obús. Isaac del Toro, que bien baja también, porque hace una demostración brutal, porque es que los coge bajando. Y se juntan delante 3 UAE. Ya casi tenemos foto. Lo de la foto lo dejo para después, que hay foto.
A 105 kilómetros llega Del Toro delante, son 3 y curioso, al llegar intercambian unas palabras con Pogačar, es decir, justo llegan, le dice algo a Pogačar. ¿Qué le diría? Porque a mí no se me ocurre nada como decir, oye, ¿qué pasa? No sé. Pues un vamos juntos, ¿no? Oye, ya no nos entendemos, ¿no? Porque, joder, es que se juntaron tres de UAE ahí, ¿no? Quizá el que menos feeling tenía de los tres era Juan Ayuso, ¿no? Pero entre Isaac y entre Tadej, a lo mejor el remar juntos, ¿no? Pero vamos, mal compañero en general es Pogačar y de fuga en ese contexto tampoco era muy buen compañero. 95,5, llegamos al mítico muro de Kigali. Del Toro fuerza la máquina, elimina a Juan Ayuso, el adoquín se le atraganta al español y se quedan delante Del Toro y Pogačar. Y aquí la pregunta, ¿hizo mal Ayuso al intentar aguantar a Pogačar? ¿No le hubiera ido mejor hacer como Gili o Esquelmós? Es decir, quedarse atrás, irlas venir, tener más opciones de medalla, o a los valientes hay que abrir la puerta porque eso es valentía y lo demás son tonterías. Hombre, Juan Ayuso dijo al final de la carrera que él cree que ha corrido lo más inteligente posible, ¿no? Y que no se arrepiente de lo que hizo. También, pues, cuando antes de la carrera, si escuchamos entrevistas que le hicieron a Alejandro Valverde incluso, dijo que si Pogačar atacaba a 100 de meta, que Ayuso tenía que salir con él. Y fueron coherentes con ese mensaje, ¿no? Hasta el final. Una vez ahí, y si analizamos también a posteriori, ¿no? A toro pasado es más sencillo hablar, ¿no? De si hizo bien o hizo mal, pues quizá, obviamente, no tenía malas piernas, porque si no, no aguantas a Pogačar en esos ataques, ¿no? Pero, obviamente, si es lo que tú comentas, si se hubiese regulado quizás un poquito más, yo creo que hubiese tenido piernas para pelear esas medallas tanto con Ben Healy como con Matías Esquelmós e incluso con Renko, ¿no? Pero pues le pudo quizá ese momento, llegaba también muy confiado y que creo que lo que no esperaba era reventar de esa forma que reventó en el adoquín, ¿no? De la subida. Yo creo que eso, si a lo mejor hubiese pasado ese punto, hubiese podido aguantar un poco más, no para competirle hasta el final, porque hasta Isaac del Toro acabó cayendo hacia atrás, pero quizá pues sí, pecó un poco de agresivo, pero fueron coherentes con lo que planteaban, ¿no? De estar junto con Pogačar, si atacaba 100 a 100, si era 150 a 150. A partir de ahí, quizá para otras le sirve de lección esta, ¿no? Porque seguir a Pogačar a ese ritmo yo creo que hoy día nadie puede. Nos quedamos sin duelo Esquelmós, Juan Ayuso, y aprovecho. Supongo que has leído las declaraciones de Esquelmós, donde dice, oye, me habéis traído aquí un tío que no es capaz de trabajar por Pogačar, ¿cómo puedo asegurarme que va a venir a trabajar para mí? No sé, un poco subido Esquelmós, ¿no? Sí, de hecho lo comenté porque por X, porque la verdad que no entendí mucho la referencia de Matías Esquelmós o sea, a ver, en el buen sentido, no tengo nada en su contra, pero como se suele decir en el argot futbolístico, ¿no? ¿Con quién ha empatado? O sea, en el sentido que la mejor posición que ha hecho creo que fue quinto en una Vuelta a España, ¿no? O sea, que no es un corredor tampoco con unas garantías como para lanzar ese mensaje, ¿no? Yo creo que Lidl Trek ha hecho fantástico ficharle a Juan Ayuso y ahora va a ser el líder de más garantías. Si no, también la carrera, pues cada uno pone a cada uno en su lugar, ¿no? Si demuestra más piernas que Juan, pues se volverá a tener ese dilema, ¿no? De si Juan tiene que trabajar para él o no. Pero de momento, la verdad que quizás le ha tocado el orgullo, seguro, pero creo que no es entendible, ¿no? Un poco, no es Tadej Pogačar, ¿no? Y ahora que aquí viene la polémica de la imagen. UAE publica en X una foto donde se ve a Del Toro y Pogačar que se van en el muro de Kigali y atrás, retrasado, Ayuso. Y lo mejor de todo es que etiquetan a gente, etiquetan a la UCI,
etiquetan al Mundial de Kigali, etiquetan a Del Toro, etiquetan a Pogačar, pero no etiquetan a Ayuso. Yo creo que claramente intentan dejar mal a Juan Ayuso en esa imagen. A mí me parece bastante bochornoso por parte de UAE, me parece una cagada y fíjate que luego esa imagen la borran. Esa imagen la borran. Supongo que alguien les dijo, oye, esta gracia que acabáis de hacer, me parece que si no despiden al CEO, al de marketing de Twitter, de X, no sé, ¿qué te pareció? A mí me parece que no dejan buen lugar a UAE de nuevo y siguen perdiendo puntos, tío. No, sí, sí, yo creo que esto justo clarividencia mucho a ver, no justifica si quiere entenderse así, pero sí que se entiende un poco las salidas de tono de Juan Ayuso a lo largo de, sobre todo de la Vuelta a España, ¿no? Que mucha gente le tildaba de, hay que ver, ¿no? Lo que está contando, cómo lo está llevando la salida del equipo y tal. Su parte de responsabilidad tendrá, pero obviamente UAE la verdad que deja mucho que desear. Hasta el 31 de diciembre sigue siendo corredor de UAE, ¿no? O sea, y va a tener que entrenar con la ropa de UAE hasta el 31 de diciembre y va a tener, o sea, es corredor de facto del equipo hasta que eso ocurra. Entonces, una salida de tono y que también lo que denunció y recuerdo las palabras de Juan Ayuso de que poco menos tildaba al equipo UAE como que funcionaba como una especie de dictadura, ¿no? Dio a entender. Creo que esto lo corrobora un poquito más, ¿no? El que se sale así un poco de la disciplina, mensaje subliminal, ¿no? En el momento en el que lo ven oportuno. Yo creo que, oye, un gesto bastante feo y que no es necesario para ellos tampoco. De hecho, en ese momento de la carrera no solamente había dos corredores de UAE arriba, había tres, ¿no? Que también era Juan, entonces, feo el gesto, la verdad. Yo aquí ahora me pregunto que todavía le quedan a Juan Ayuso alguna carrera, creo yo, con el maillot de UAE. No sé si lo van a mandar a China, al Tour de Guanxi, allí castigado, para que se vaya. Pero, oye, la convivencia, la confianza, no sé, yo creo que se queda resentida. ¿Cómo lo vivirá Juan Ayuso todo esto, tío? Pues sí, pero oye, es un chico con otra cosa, no, carácter tiene. ¿Eh? A lo mejor le mandan al tour de Guanxi y le dice a Gianetti que a Guanxi va a ir él, ¿no? O sea, quién sabe, a lo mejor hay algún capítulo más aún, ¿eh? Hasta que acabe la temporada. Por el momento creo que corren los europeos, ¿no? Y después de Eso eso ya sí. no sé, sí, sí. Sí, sí, A ver después de eso. como le cambiaron el calendario, pero en principio lo mandaban también para allá, pero le cambiaron el calendario. Muy bien, Bueno, estamos ahora. no, que según Pro Cycling Stats, lo estoy mirando aquí, también está apuntado Lombardía en su Hostia. Ujú. calendario. A ver, a ver si coincide allí con Tadi, con Isaac del Toro, con Joao Almeida. A ver, a ver. Seguro, seguro. O sea, además, Pogačar tiene que ir a seguir ganando Lombardías, es decir que, bueno, veremos. 98,4. Ayuso es cazado por el grupo perseguidor, Del Toro y Pogačar se entienden bien. Benepul llega al grupo perseguidor y aquí he leído y he escuchado que muchos opinaban que Del Toro se había desgastado por Pogačar. Yo la verdad no lo vi así. Creo que fueron unos relevos equilibrados, que incluso la intención de Pogačar era llegar lo más lejos posible con Del Toro. Incluso yo creo que tenía pensado que podía ser la plata para Del Toro si seguía con él. ¿Tú eso lo viste, lo notaste o simplemente hubo dos corredores allí entendiéndose? Sí, ¿no? Y de hecho, después de la carrera, creo que Pogačar en unas declaraciones dijo un poco, o dio a entender eso, que su intención era ir más acompañado, ¿no? No que quedarse solo a falta de 80 kilómetros o de, ¿no? Y hacer todo ese camino, pero que al final Juan se le atragantó el adoquín, Isaac del Toro cayó de maduro como tal, porque no hubo ataques entre ellos. Incluso es lo que has comentado, creo que hubo entendimiento, ¿no? De remar juntos. Lo que pasa que entre la exigencia del recorrido y la de Tadej Pogačar, creo que se le atragantó a Isaac de el Toro. Yo creo que la intención de Pogačar ni mucho menos era esa.
89,6 los problemas del sillín de Benepool. Cambia de bicicleta muy rápido y llegará con facilidad al grupo. Ya me adelanto, que aquí no lo sabíamos, pero es que ese sillín se había roto. El primer sillín se había roto. Él lo cuenta luego en declaraciones al final de la carrera. A 78 kilómetros, Evenepoel dándole golpes al sillín con la mano. Y a 75,7, segundo cambio de bicicleta. Evenepoel cabreado porque el coche tarda mucho, está con la patada, pega la patada en el aire y lo he calculado. Desde que se baja hasta que se vuelve a subir son 30 segundos lo que tarda Evenepoel, lo que está allí parado. Supongo que para él en un mundial eso sería una eternidad, pero fueron 30 segundos. Tendrá que remontar. Eso hará que gaste energías que yo creo que hubiera podido utilizar en el final, pero bueno, al final no creo que hubiera cambiado mucho porque hubiera quedado segundo igual. Pero también se especula que si no hubiera perdido ese tiempo, quizás podría haber, no sé, quitado algún segundo a Pogačar. Y aquí viene el mecánico. Entra el mecánico en juego. El mecánico diciendo luego que no había problemas con la altura del sillín, que eso lo habían medido 3 veces y que era la misma medida, que seguro que era la frustración, dijo el mecánico, por no poder estar con Pogačar. Yo creo que el mecánico aquí jugándose el trabajo, de verdad. Y que eso hizo perderle más tiempo del necesario. Esto es lo que dice el mecánico. Espera que no continúe. Aquí te hago una pregunta y la cosa continúa. Yo creo que tampoco fue el mejor momento para cambiar de bicicleta. Está justo en el tramo adoquinado, en el Kimiura, y no sé si pudiera haber esperado o haberlo hecho detrás, no sé. Yo creo que ahí perdió más tiempo que en otro. El coche también tarda más en llegar por el adoquín. ¿Cómo lo viste tú eso? Sí, ¿no? Que obviamente se juntaron, yo creo, varios factores, ¿no? El primero es que en un mundial no hay pinganillos, es más difícil contactar. Cuando te ocurre algún contratiempo es mucho más complicado. La segunda, y creo que ese mecánico, pues quizá tuvo razón, ¿no? Que la frustración también del momento le hizo apresurarse también a la hora de cambiar el sillín. A lo mejor tampoco era el sitio exacto o más eficiente donde poder hacer ese cambio de bicicleta, ¿no? Y al final todo le pasó factura. También es lo que hemos comentado antes. Renko es Renko para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y en ese momento también se le estaba escapando la carrera, ¿no? Y ya llegaría cruzado un poco por lo que había pasado en el Monte Kigali, se le juntó todo y pues no actuó de la mejor manera, ¿no? Pero yo confío en ese pobre mecánico, ¿no? Y en que haya ajustado bien la bicicleta, pero cuando estás cruzado todo te sabe mal y te parece mal todo. Te voy a dejar tranquilo porque hoy han habido declaraciones, también hoy. Esas son de ayer, hoy ha habido declaraciones. Renko Evenepoel ha insinuado que quizás no fue el mejor momento para cambiar de bicicleta y que quizás fue un problema suyo. Pero uno de los seleccionadores nacionales de Bélgica ha dicho que el mecánico tenía razón, que el sillín estaba bien colocado. Por tanto, estate tranquilo, que yo creo que ese mecánico continúa con trabajo y la verdad es que, oye, qué bueno, ¿no? El mecánico que diga las cosas tal cual. Me parece de chapó, de 10. Seguimos. Estamos a 66,7 kilómetros. Isaac del Toro se queda. Y Tadej Pogačar ya está solito. Pogačar tiene 45 segundos de ventaja en ese momento. Y curioso, Pogačar mira del Toro y como que se despide de él y acelera. Es como lo que te comentaba antes, ¿no? Que yo creo que le dijo, oye, de verdad ya no puedes tirar más, vamos a seguir un poco más juntos, ¿no? En ese momento Evenepoel llega al grupo perseguidor, es decir, ya había recuperado el tiempo perdido. 63,4 del Toro capturado por el grupo de Gile, Sivakov y Honoré, que todavía estaba por allí, Honoré en ese momento, y que habían cogido unos metros. Evenepoel por detrás tirando para llegar al grupo de 4. A 62,2 llega Evenepoel al grupo delantero. Pogačar en ese momento tiene 55 segundos. Llega Evenepoel y se pone a tirar. Picot ya comienza a hacer la goma. El grupo lo componen, menudo grupo, Evenepoel, Esquelmós, Healy, Picot y Jai Hindley. ¿A quién echabas de menos en ese grupo? Te lo vuelvo a repetir. Evenepoel, Esquelmós, Healy, Picot y Jai Hindley. ¿Algún nombre seguro? ¿Qué echabas de menos? Sí, claro, hombre, el que se podría haber jugado las medallas con ellos, ¿no? A Juan, ¿no? Quizá ahí, pero se le atragantó. Sí, yo tengo aquí apuntado alguno más porque he estado haciendo como un poco de memoria, ¿no? Que a ti te pillo así, que te digo, es como una encerrona, ¿a quién echas de menos? Pero yo, claro, yo ya me he adelantado a apuntar a Carapaz,
Yo creo que Carapaz debería haber estado aquí. A Jayvine, pero es que Jayvine también tuvo problemas de calambres, he entendido. Yo pensaba que podía ser un buen mundial para Jayvine. Y Roglic, que Roglic iba a lo suyo. Iba por allí haciendo sus cosillas, pero yo también creo que pudiera haber estado aquí. Seguimos. A 57 kilómetros relevan bien los 5, pero no bajan la diferencia de Pogačar. Al contrario, ahora tiene 1 minuto Pogačar. Es un tanque de corredor. Parece invencible cuando se pone en modo ganador. Detrás, Seixas y Ayuso a unos 20 segundos del grupo perseguidor. Y todavía sí que hemos dicho una cosita de Paul Seixas al principio de todo este análisis, pero menudo mundial que se ha hecho. Creo que tiene 19 o tiene 18 Paul Seixas. Ahora no sé si tiene 19, pero lo que te vengo a decir, que menudo mundial que se ha marcado Paul Seixas, y yo creo que está sentando cátedra para que en un futuro, no sé si como dicen los franceses, que no sé qué han calculado, si 3 o 4 años Paul Seixas podía estar luchando por un Tour, porque están desesperados porque un francés luche por un Tour, pero a mí este chaval sí que es verdad que me da muy buenas sensaciones. No, sí, sí. Bueno, 19 años. Vale. 19 años de 2006. O sea que hasta yo me estoy haciendo viejo también, David. 19 años. Y sí, sí, no, el rendimiento ha sido fantástico y además también lo que has comentado, también se movió al principio de la carrera y salvó un poquito la cara de la selección francesa, ¿no? Quizá junto con Pavel Sivakov, pero Sivakov estuvo un poco más aguantando, más conservador quizá, y Paul Seixas era un poco el que buscó, ¿no? Ese mejor puesto, ese ataque, y la verdad que se tiene que dar por satisfecho por el mundial que ha hecho. Y respecto a lo que comentas de los franceses, a mí siempre que sale una joven perla francesa me muestro muy escéptico porque la presión en Francia es grandísima, siempre es quizá los últimos que le pusieron esa etiqueta fueron Thibaut Pinot y Romain Bardet, ¿no? Y uno de ellos, en el caso de Romain Bardet, tuvo que salir del equipo francés e irse a DSM para reencontrarse un poquito, ¿no? Y sin tanta presión quizá, y Thibaut Pinot incluso dejó de ir un par de años al Tour de Francia, también un poco quizá abrumado. Así que a veces entiendo el fervor, pero oye, paciencia, tiene 19 años, que a lo mejor hasta los 25 no termina de explotar o de hacer un podio en el Tour, y no por eso significa que sea mal corredor, ni mucho menos. Hay que dejarle su espacio ahí, pero vamos, huele muy, muy, muy bien. Muy bien. Seguimos a 50 kilómetros. Parece que te has olido. Llega Sivakov al grupo de Ayuso, aunque ya están 1 minuto del grupo perseguidor, que a su vez está a 1 minuto. Es decir, que Ayuso ahora mismo ya está a 2 minutos de Pogačar. Poco después llegarán mucho más corredores al grupo de Ayuso. Se nota que el ritmo no es bueno. El ritmo en ese grupo no tira para adelante porque han llegado muchos corredores. A 46 kilómetros hay que remarcar aquí una de las de Jan Christen, haciendo de las suyas, atacando del grupo de Ayuso, que está a más de 2 minutos. Yo te pregunto, porque me parece un corredor también muy bueno, pero ¿hay alguna forma de domar a Jan Christen y que no haga estas tonterías que va haciendo de vez en cuando en las carreras? Bueno, quizá cuando sea un poco menos joven, ¿no? Y le pueda un poco más la cabeza en esos momentos. Tampoco tenía Suiza nada que perder, ¿no? En la carrera, pero sí que es cierto, ¿no? Y más con la dureza que había, quizás se podría haber resguardado un poquito más o aprovechado un poco más de esa situación en la que se encontraba, que tampoco era uno, dentro de ese grupo que has comentado, no era uno de los que más responsabilidad tenía, ¿no? Se podría haber aprovechado más de ataques, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo. Te comento una cosa porque lo estoy viendo aquí. Llegaron 30 corredores y el penúltimo a 11.55 fue Jan Christen. Es decir, estamos hablando que estaba en el grupo de delante y al final, después de este ataque de la galería, llegaría el penúltimo. Curioso la cosa. Sí. A 45 kilómetros, casi al final de la cota de Kimiura, Picot de nuevo pasándolo mal y ya hay Hindley que se había quedado al principio. Evenepoel los lleva a los dos marcando el paso, pero siguen sin rebajar la distancia. A 43,3, Evenepoel hace una aceleración y parece que se quiere ir solo, aunque no lo consigue. Pero Picot aquí sí que ya está fuera de carrera.
A 20,3 saltamos ya al ataque de Renko Benepul. Ahora sí que se va solo, pero está a 1,17 de Pogačar. Parece ya imposible que pueda llegar. Y saltamos más a 5,3, ataque de Ben Hill, a Esquelmos, que no le puede seguir. Y las medallas están servidas. Y vamos a aprovechar, luego hablaremos un poco de Ben Hill, pero creo que es difícil que no nos caiga simpático un corredor como Ben Hill con su manera de correr y también por cumplir lo que decían los pronósticos. Yo creía firmemente que podía estar en un top 5 y se marca un mundial de 10, Ben Hill. Sí, sí, fue tal como se dio el contexto de la carrera, fue también carrera de un poco, aparte de tener piernas, tener olfato también, saber dónde, cuándo y cómo moverse, ¿no? Y creo que aunó todas esas características que tiene Ben Hill y que la verdad, saca petróleo de estas situaciones como nadie y poquito a poco va curtiéndose un palmarés bastante interesante. Llegamos ya al final, Pogačar levantando los brazos, victoria para Pogačar, 105 victorias, aún está lejos de las 200, no sé cuánto, 80 y pico o 70 y pico que tiene Benepul, pero hay de Benepul, Eddy Merckx, pero bueno, ya son 105. Y de nuevo repite victoria, Tour, Campeonato del Mundo, que lo había conseguido el año pasado, e igual al récord de Eddy Merckx, que también lo había conseguido en 2 ocasiones. Por tanto, Eddy Merckx y Pogačar en 2 ocasiones han sido capaces de ganar Tour y Campeonato del Mundo. Además, segunda victoria consecutiva en los mundiales. Lo que digo, que si el año que viene ganan Montreal, serán 3, se igualará con Peter Sagan y se meterá en el grupo de corredores con más victorias en los mundiales. Y aquí te iba a, no sé, a lo mejor es muy arriesgado de decir, pero a mí me dio la sensación que llegaba silbando, que llegaba el tío que podía haberlo dado un poquito más. No tuve esa sensación en Zúrich. En Zúrich lo vi derrotado. No sé qué sensaciones tuviste tú cuando llegó a meta. No, sí, la sensación no solo cuando llegó a meta, que obviamente fue como la culminación, ¿no? Pero fue de control absoluto realmente, ¿no? Incluso durante la retransmisión, en todos esos kilómetros que se tira remando en solitario, se decía un poco también por los narradores, ¿no? Por Javier Ares y demás, que, oye, que a ver, que podía caer de maduro, que estaba siendo muy dura en la carrera, pero realmente no le recortaron mucho en ningún contexto de la carrera, la manejó bastante bien, puso su marcheta y llegó, pues eso. Yo creo que también un poco resarciéndose de lo que pasó el otro domingo en la contrarreloj, ¿no? Y dejando entrever que, oye, en su terreno no hay quien le tosa, ¿no? Hay gente que esto le parece un poco aburrido, este monopolio, ¿no? Pero oye, también creo que estamos en un caso excepcional, ¿no? Quizá de ciclista, ¿no? De los que muchos hemos leído que pasaba con Merckx o demás. A mí me gusta decir que es un ciclista de videojuego y en este caso creo que, oye, no vamos a ver a uno igual y, oye, sigue batiendo récords y seguramente tengamos que aguantarle, en el buen sentido, muchas cabalgadas así más. Así que, chapo, chapo A lo por él. mejor el domingo que viene, porque no sé si tú también lo ves como imbatible el domingo que viene, aunque allí estará Vinegar, que no estuvo en el Mundial, Almeida, que no estuvo en el Mundial, estará Benepul, creo que también es Kelmos, pero yo creo que favorito número 1 también con el recorrido que hay en el europeo. ¿Crees que alguno de estos le puede dar guerra? Hombre, le van a intentar dar, ¿no? También Renko se lo puede tomar también como cierta revancha, ¿no? Por así decirlo. También va a estar Vingegaard, aunque en el caso de Vingegaard, no sé tú, yo soy un poco más escéptico porque nunca en carreras de un día, ¿no? Tanto en clásicas como en citas así, creo que no es su punto fuerte, ¿no? Así que tampoco esperaría a un Vingegaard espléndido, ¿no? Así que obviamente para las apuestas va a ser el clarísimo favorito, ¿no? Veremos cómo se desarrolla la carrera, pero podría perfectamente, que eso no sé, sería una estadística guay a buscar, porque no sé si alguien en la misma temporada ha sido campeón europeo y campeón del mundo. Hombre, viendo los europeos que ha habido, muchos han sido para sprinters. Claro. No sé, yo creo que complicado, ¿eh? Yo creo que me la jugaría y diría que no.
Pero Sí, bueno, se puede buscar, no es difícil de buscar, ya lo haríamos. Oye, diferencias de carrera de etapa de alta montaña, y si quieres, estamos ya repasando un poco esa clasificación. Luego repasaremos un poco también declaraciones, porque en las declaraciones también hay pequeños matices que nos van a dar a entender ciertas cosas. A lo mejor algunos nos lo hemos dejado por el camino, pero Tadej Pogačar vence con 1.28 sobre Renko Evenepoel. Ayer escuchando el mayor, que a mí me gusta también escuchar otros podcasts, y ayer escuché el mayor, me hizo mucha gracia una broma que hicieron y dijeron que Tadej Pogačar estaba acabadísimo, porque claro, había necesitado 104 kilómetros para meterle 1.28 a Evenepoel. En cambio, Evenepoel solo había necesitado 40 kilómetros para meterle 2.37. Por tanto, que Pogačar va de mal en peor, tío. Me parece genial la broma. total. Ben Healy, tercero, a 2.16. Matías Esquelmós, cuarto, a 2.53. La verdad es que también muy buena carrera. Cuidado con Tom Scullins, que se mete quinto a 6.41. Yo recuerdo que en la previa incluso lo había puesto en mis estrellitas, es decir, que le había dado protagonismo, y estoy contento de que Tom Scullins esté aquí. La verdad es que otro tanque. Fantástico. Sí, otro tanque. Fantástico. Sí, sí. Luego sexto, Giulio Ciccone, que no se daba mucho por él porque acabó tan cansado la Vuelta a España, pero mira, ahí está sexto a 6.47. Séptimo, Isal del Toro, a 6.47. Octavo, Juan Ayuso, a 6.47. Luego, otro corredor que me parece que este año también ha crecido mucho y que también me está gustando mucho, que es Eulali Alfonso, el portugués. Llegó a 7.06, pero la verdad es que ha hecho una temporada bastante apañada, y a ver si coge más confianza y puede tirar para adelante. Décimo, Tom Pidcock a 9.05. Ya cierro con Primo Roglic, que acabaría con Tom Pidcock a 9.05. Y alguna cosita más a reseñar sería la posición número 13 de Paul Seixas, que hemos estado hablando de él, o, por ejemplo, la posición de Carlos Canal, que acabaría en la posición número 20, Bauke Mollema, que quiso acabar su último mundial y lo acabó en la posición número 21, y yo creo que hay que reseñar que solo llegó un africano, y hay que ponerlo aquí, y es Manuel Greveselas de Eritrea, que llegó el último a 30 minutos, la posición 30, perdón, a 12.04. Por tanto, también honores para el corredor por haber también completado la carrera. No sé si quieres hacer algún comentario sobre esta clasificación general, si me he dejado algún nombre de estos 30 que llegaron que quisieras referirte. No sé. Hombre, yo vi, al final quedó en el puesto 24, pero no me esperaba también a Artem Nich, que, bueno, es ruso o corrió con maillot neutral, ¿no? Por el tema este, pero oye, en muchos momentos de la carrera se le vio bastante cuando se seleccionó, hizo una carrera bastante interesante. Este corredor que, ya si nos ponemos un poquito más frikis, a mí me encanta, ¿no? Y estaba en Gazprom y ahora está corriendo en un equipo portugués, que ahora no recuerdo qué equipo es, pero, Sí. oye, perfectamente le puede servir de lanzadera para volver al Pro Continental, aunque sea un equipo Pro Tour o quién sabe. Hizo un buen mundial. Repasamos declaraciones. Pogačar dice: creo que este recorrido está prácticamente hecho para este tipo de escapadas. Esperaba que después de Monte Kigali se formara un grupo pequeño con el que pudiera correr. Al final, eso fue lo que pasó con Juan Ayuso y con Isaac del Toro. Pero en algún momento Juan empezó a tener dificultades. Isaac tenía problemas estomacales, que eso no sé si lo hemos comentado. Isaac del Toro tenía también problemas estomacales. Así que terminé rodando solo desde el principio. Fue una verdadera batalla conmigo mismo, pero lo logré. Las subidas se hicieron cada vez más difíciles y aún tenía que pedalear fuerte en las bajadas. Así que mi nivel de energía bajó considerablemente en las últimas vueltas, y ahí es cuando empiezas a dudar de ti mismo. Pero seguimos adelante, es lo único que puedes hacer. Ha sido una semana increíble, disfruté mucho de la experiencia. Oye, que dice que dudó de sí mismo, tío. No, es que lo está contando como, o sea, si él ha llegado así, ¿cómo llegaría el resto, no? Joder, contándolo con un dramatismo, ¿no? Que, oye, no te digo que no haya sufrido, pero batalla contra sí mismo. Hombre, Joder, tiene que ponerle un poco de película, porque tú imagínate que dijera: no, he llegado sobrado silbando, entonces se le un tira... paseo.
bien. Ha sido un paseo. Ha sido un paseo por Ruanda. Tienen que meterme un par de vueltas más a Monte Kigali. No, sí. Lo Bueno, ha contado como... Benepool, dime, dime, Rico Benepool estaba muy, muy serio en la llegada, muy serio. Yo creo que ahí si le dices algo te manda a freír espárragos, pero rápido. ¿Y qué declaraciones hizo? Creo que podría haber hecho mucho mejor considerando lo que me esperaba. Realmente ocurrió en el peor momento. Me topé con un hoyo antes del Monte Kigali. Después mi sillín se desplomó por completo, lo que te decía que se rompió. Puede sonar extraño, pero debido a mi diferencia en posición en la bicicleta tuve calambre en los isquiotibiales. Ya no podía producir 400 vatios. Así que durante la siguiente sección en la zona de habituallamiento tuve que cambiar la bicicleta. Después de eso usé mi tercera bicicleta, pero sentía que mi sillín no estaba exactamente en la misma posición. Normalmente mi sillín se inclina un poco hacia abajo, pero creo que esta vez estaba nivelado. Después sentí mucho dolor en la zona lumbar. Fue entonces cuando supe que mi sillín estaba demasiado alto. Tuve que cambiar de bicicleta, pero había una pelea en la carrera, así que tuve que adelantar a muchos corredores. Después me sentí un poco mejor y volví a la carrera. Pero en resumen, hay muchos momentos. Perseguir 2 veces es demasiado. Es una pena, porque me sentía en excelente forma. Venía a por el doblete. Anda, ahí la tienes. ¿Qué te contesto, David? Que seguramente tenga su parte de razón, ¿eh? Pero que, joder, es que se lleva todo tan al milímetro, pero se me viene a la cabeza, tú dile a un ciclista de los de antes que ha perdido un mundial, ¿eh? Porque la inclinación del sillín era la que era diferente a la que no sé cuánto y perdió rendimiento porque tal, no sé. Incluso en situaciones en Tours de Francia y todo, hemos visto cómo cambias rápidamente bicicleta con tu compañero, ¿no? Que a lo mejor es de la misma estatura parecida a ti, pero nunca tiene la misma medida que tú y tiras para adelante hasta el final, ¿no? Y a ver, que aún ni con esas yo creo que no hubiese estado al nivel de Pogačar, todo el recorrido, no sé. Al contrario que Benepool, Ben Healy estaba muy contento cuando llegó a meta. Estaba exultante. Primera medalla para Irlanda desde Sin Kelly de 1989, que ya decimos que ha llovido bastante. Y aquí hay unas declaraciones que me parecen muy curiosas. Aparte de que dijo que era muy especial estar con Renko Benepool y tal de Pogačar en el podio, dijo que había corrido con cautela y que nunca forcé demasiado. Eso dio sus frutos al final. Y yo te pregunto, a ver si nos va a cambiar ahora la forma de correr Ben Healy porque se ha dado cuenta que siendo un poco amarrategui le salen mejor las cosas. Hombre, esperemos que no, ¿eh? Yo creo que sus cabalgadas se las seguirá metiendo. Lo que pasa que aquí también, en el contexto que daba este mundial, yo creo que es que corrió muy, muy inteligente. Sabía que no era el más fuerte, ¿no? En ese mano a mano, pero manejó sus cartas a la perfección, ¿no? Y en ese momento que se requirió ese esfuerzo de más, los supo dar y estuvo por delante de gente que a priori podría haber tenido mejores piernas que él, como es el caso tanto de Isaac del Toro, por ejemplo, como de Juan, que sí que salieron de primeras a esos ataques, y él tuvo la virtud, ¿no? De saber cuándo atacar, saber cuándo salir. Quizá de primera sabía que su rival no era Tadej Pogačar, los otros sí que lo pensaban, ¿no? Y ese fue quizá el punto que declinó la balanza para él. Pero es lo que has comentado tú, la estadística esa de Sin Kelly hasta Ben Healy creo que habla por sí mismo, ¿no? Creo que estamos ante un ciclista de nivel muy, muy notable y esto ya no tiene nada que ver, pero yo sigo teniendo la incógnita de, ¿podría hacer alguna clasificación general algún día si se lo propusiera? Porque creo que si es por piernas, incluso en contrarreloj creo que no va mal, o sea, se podría dar, ¿no? Yo creo que es un corredor interesante, quizás aún podemos ver una versión mejor de él, ¿no? Sí, podría ser, pero ya a mí me gusta ya la que tenemos y que la sigamos disfrutando durante muchísimos años. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso del Mundial. No sé si ha quedado algo que quisieras comentar, alguna cosa que digas, mira, esto lo tenía yo aquí apuntado, lo tenía en la cabeza, pero me parece que le hemos metido un buen repasito. Sí, yo creo que ha estado bastante completo. Tú
tienes mucho más rodaje que yo en los de los podcasts, ¿eh? Yo me estoy estrenando ahora, así que si crees que está completo, a lo que el jefe diga. Nada, de jefe nada. Nada, Miguel Ángel, pues creo que lo vamos a dejar aquí porque yo todavía me tengo que poner ahora a grabar la actualidad, a repasar también esas carreras sub-23 y todo eso, ¿vale? Para dejar completito el en ruta. Y no te quiero tampoco pedir más tiempo hoy, que yo creo que es suficiente. Y nada, darte las gracias por haberte pasado otra vez por ciclismo de ayer y de hoy, tío, que ha sido súper agradable porque este año sí que es cierto que a lo mejor habré grabado 4 o 5 veces acompañado de Jordi, sobre todo en las clásicas de primavera, pero que, bueno, que he estado aquí solito, grabándome, yo solo hablando contra el micro, y la verdad es que se hace agradable tener compañero y poder, eso, debatir, discutir y nada, que te lo agradezco un montón, tío. Sí, no, y yo también agradecerte a ti porque en cuanto te mencioné lo de que de volver a que, que grabar y tal, me dijiste fecha, hora y cómo hacerlo, ¿no? Y también, oye, estoy encantado y te he escuchado, ¿eh? Aunque no he estado aquí presente comentando, te he estado escuchando y te has metido un trabajazo, tío, monumental. Creo que te lo reconocen, ¿no? Por el canal de Telegram, pero nunca está de más porque, joder, son muchas horas y fantástico, la verdad. A ver si cojo vacaciones este año, que nunca he cogido, ¿eh? Porque me noto cansado. Pero ya estoy temblando porque creo que, si no voy mal equivocado, el sábado o el domingo empieza ya el ciclocross en Bélgica. Y de verdad que no sé qué voy a hacer, porque esto no para, tío, y es como una droga, la verdad. Bueno, Miguel Ángel, Total. nos seguimos viendo, seguimos en contacto y nada, hasta la próxima, ¿vale? Gracias, David. Hasta otra. Muy bien, y no os vayáis porque ahora nada, os pongo el corte musical, 15 segunditos, y vamos a repasar la actualidad, las otras carreras y el menú de la semana. Muy bien, pues ya estamos con la actualidad después de haber repasado la carrera del Mundial y comenzamos, como no, otra vez con el equipo de Israel, porque comienzan a tener problemas con sus patrocinadores. El equipo se ha encontrado, pues eso, en la creciente controversia política y comercial, principalmente debido a las manifestaciones pro-palestinas que marcaron la reciente Vuelta a España. Estas protestas, que cuestionaron directamente el nombre y la simbología del equipo, no solo afectaron al desarrollo de la carrera con etapas acortadas e incluso la cancelación de la última jornada en Madrid, sino también generaron una intensa presión sobre sus patrocinadores. La situación escaló hasta tal punto que los principales socios comerciales del equipo han decidido actuar. Factor, la marca de bicicletas que provee al equipo, fue la primera en lanzar un ultimátum claro al propietario, el millonario, ya sabéis, israelí-canadiense Sylvian Adams. El fundador de Factor, Rob Getteley, declaró públicamente: sin un cambio de nombre, sin un cambio de bandera, no continuaremos. Getteley se explicó que la decisión no es una postura política personal, sino una necesidad empresarial. La controversia se había vuelto demasiado controvertida para la marca, afectando su capacidad de promoción y poniendo en riesgo su rentabilidad. De hecho, la marca admitió que durante los últimos 2 años ha sido difícil celebrar las victorias del equipo por la sensibilidad política del tema, optando por festejar al atleta en lugar del equipo Israel. Poco después, el patrocinador principal de la empresa canadiense, Premier Tech, se sumó a la exigencia, declarando que la situación actual respecto al nombre del equipo ya no es sostenible y que esperan que la escuadra adopte una nueva identidad e imagen de marca, que excluya la palabra Israel. Sylvian Adams, quien creó el equipo como una forma de promover a Israel en el mundo y se ha autoproclamado embajador del país, inicialmente se resistió a la idea del cambio de bandera del equipo, aunque parecía dispuesto a cambiar el nombre. Sin embargo, ante la presión conjunta de sus patrocinadores, parece que ha aceptado provisionalmente la necesidad de un cambio tanto de nombre como de bandera. La opción más lógica para la nueva nacionalidad sería Canadá, dado que Adams tiene ciudadanía canadiense y Premier Tech es una empresa de ese país. El equipo enfrenta, pues es un plazo bastante estricto, ya que la UCI exige el registro de la nacionalidad para la siguiente temporada antes del 15 de octubre.
Estos problemas no se limitan a los patrocinadores. El equipo enfrenta dificultades para fichar nuevos ciclistas, ya que algunos se niegan a negociar por oponerse al genocidio en Gaza. Además, figuras importantes como Derek Guy o Matthew Richitello han decidido abandonar la formación. En definitiva, como veis, las protestas y la presión mediática han generado una crisis existencial para el equipo, obligándolo a una inminente y completa renovación de su marca para asegurar su supervivencia en el ciclismo de élite. Y la semana pasada os contaba que alguien del Ayuntamiento de Barcelona había dicho alguna cosa sobre la salida del Tour de Francia y ahora ha sido el alcalde de Barcelona el que ha subido el listón de la presión. Dice que ningún equipo con bandera de Israel correrá por las calles de Barcelona y ya se lo ha comunicado a ASO. Parece que la FIFA y la UEFA pueden tomar medidas para vetar equipos de Israel y quizás ASO se apunte a ese carro. Queda mucho para julio de 2026, pero ya veis que el oportunismo llama a la puerta y el alcalde de Perpiñán dice que si el Tour no puede salir de Barcelona, que es bienvenido en Perpiñán y que están bien recibidos todos los equipos a su ciudad. David Lampertier ha intentado justificarse con el no veto a Israel y ha empezado a sacar unas leyes UCI que él mismo entenderá o no entenderá, pero parece que la cosa podría descarrilar en cualquier momento, como estáis viendo. Vamos a ver, de aquí al 15 de octubre podemos tener alguna información más sobre esa bandera, que podría ser un cambio bastante importante. ¿Qué más? Aquí me hago una pregunta, porque ha sido unas noticias que han salido también esta semana, y es, ¿el One Cycling está estancado? Ya sabéis que el One Cycling, conocido como la Superliga del Ciclismo, es una ambiciosa iniciativa impulsada por varios equipos de los más poderosos del World Tour, Visma, Red Bull, Soudal y Ineos. Su objetivo principal es remodelar el ciclismo profesional, creando un modelo económico que ofrezca mayor estabilidad financiera a los equipos que actualmente en DPS dependen casi el 90% de los patrocinadores. Como mínimo, esa es la idea. Pues bien, se ha podido leer que las cosas están un tanto estancadas. Primero, el veto de la UCI. Recientemente la UCI ha rechazado oficialmente el proyecto, cerrando la puerta a las nuevas carreras propuestas por el One Cycling que se incluyan en el calendario World Tour de 2026. La UCI considera la iniciativa incompatible con su marco reglamentario y carente de coherencia deportiva. Argumenta que crearía un sistema de 2 velocidades, que los equipos no pueden ser propietarios parciales de las carreras, algo que prohíbe el reglamento. 2. La posición de grandes organizadores como ASO, el principal organizador de carreras del mundo, Amaury Sport Organisation, está totalmente en contra del proyecto. Esto significa que carreras icónicas como el Tour de Francia, la Vuelta a España, la París-Roubaix o la Lieja-Bastogne-Lieja quedarían fuera de la Superliga. La ausencia de la carrera más importante del calendario, el Tour de Francia, que concentra más del 70% de la visibilidad publicitaria, es vista como un obstáculo casi insalvable que debilita enormemente el atractivo del proyecto. Y luego están también los dilemas éticos por la financiación saudí. La vinculación con el Fondo Soberano de Arabia Saudí ha generado un debate sobre el lavado de imagen deportivo, donde se cuestiona si aceptar esta inversión es ético, dado el historial del país en materia de derechos humanos. Por tanto, ya veis que el reciente veto de la UCI y la firme oposición de ASO lo han dejado en una encrucijada al proyecto. Sin las carreras más prestigiosas y sin el aval del máximo organismo regulador, el proyecto se enfrenta a un futuro muy incierto y sus promotores se ven obligados a buscar un contraataque o una estrategia alternativa para seguir adelante. Veremos a ver si proponen alguna. Otra noticia que también se ha hablado en la última semana es si buscará Remco Evenepoel el récord de la hora. ¿Es posible? ¿No es posible? Tras su contundente y dominante actuación en el Mundial de Contrarreloj de Kigali, donde consiguió su tercer mayor de arcoíris consecutivos, la posibilidad de que Remco Evenepoel afronte el legendario récord de la hora parece más cercana que nunca. Aunque todavía no es un proyecto con fecha definida, tanto su entorno como el propio ciclista han confirmado que es un objetivo real que llevará en un futuro, convirtiéndose en otro pico por conquistar en su ya impresionante palmarés. La especulación cobró fuerza a raíz de unas declaraciones del padre de Evenepoel, Patrick Evenepoel, quien tras la victoria de su hijo en Ruanda insinuó que este desafío es perfecto para él.
Dijo Patrick, no hemos hablado al respecto directamente aún, pero creo que podría interesarle un día. Es exactamente el tipo de desafío que debería traerlo. Renko posee las cualidades específicas para tener éxito. Y lo describo como un objetivo que llegará en su debido momento después de que otros grandes eventos se consigan de su carrera. El propio Renko Evenepoel ha confirmado públicamente su intención de afrontar el reto, respondiendo a una propuesta lanzada por la leyenda del ciclismo Eddy Merckx, quien instó tanto a Evenepoel como a Tadej Pogačar a intentarlo. Renko fue claro en sus declaraciones en el equipo: sí, lo haré, pero llevarán unos años. Creo que hay una manera de superarlo. Este reconocimiento directo convierte el intento en una realidad a futuro, aunque no inminente. El asalto al récord de la hora requiere una preparación muy específica en un velódromo, algo que Evenepoel no ha desarrollado al nivel especialista como el actual recordman, Filippo Ganna. Ganna estableció una marca de 56.792 kilómetros en octubre de 2022, un listón muy exigente para cualquier aspirante. El propio Ganna, al ser preguntado por un posible intento de Evenepoel, bromeó diciendo: si quiere intentarlo, Genchen está abierto a todos, no soy celoso. Como veis, el intento del récord de la hora por parte de Renko Evenepoel no es un simple rumor, sino una intención confirmada por el propio corredor, vista como un paso lógico en una carrera tras dominar la contrarreloj. Sin embargo, aún no se encuentra en una fase de planificación activa, ya que sus prioridades actuales están en las grandes competiciones de carretera. Se perfila como un desafío que afrontará en unos años, una vez que pueda dedicarle la preparación específica que una hazaña de tal calibre exige. Una buena noticia también es que Burgos Burpelet BH renueva su patrocinio con BH Bikes hasta 2028 y eso asegura el futuro del equipo, que la verdad es que está haciendo una temporada muy, muy interesante, muy notable, desde que también tomó esa iniciativa un poco de diversificar las nacionalidades de sus corredores y también los calendarios que eso aportaba. Está claro que con la entrada de estos patrocinadores, tanto BH como ahora Burpelec, ha habido un salto cualitativo en el equipo que se viene reforzado por una marca como BH, que tiene 116 años de historia. Yo creo que entre los dos intentarán seguir haciendo pasos adelante, sobre todo asegurarse como mínimo poder ser escogidos para la Vuelta a España, que es uno, yo creo, de los objetivos principales del equipo. Roglic y Evenepoel. Roglic pidiendo cuentas, no sé si al equipo o a Evenepoel. Ha dicho esta semana que tenía ganas de sentarse a hablar con Evenepoel a ver qué intenciones tienen. La verdad es que se le ha generado un problema a Repulbora. Bendito problema, ¿no? En definitiva. También Roglic ha dicho que él tiene claro que se quiere ir a la Vuelta a España. Supongo que, tendrá ganas de ganar su cuarta Vuelta a España y supongo que pensará que aún puede hacerlo, que todavía eso no está descartado, que no lo puede hacer. Por tanto, vamos a ver, en otro orden de cosas, como habéis visto, se ha hecho oficial el fichaje de Juan Ayuso por Líder 3 por 5 años, y lo digo porque ahora ha sido Esquelmós el que le ha pedido cuentas a Juan Ayuso. Ha sido una declaración, es un poquito, yo creo, fuera de tiesto, como se suele decir, porque Esquelmós le ha dicho a Juan Ayuso que si no estaba capacitado para ayudar a Pogačar, ¿por qué va a estar capacitado para ayudarle a él? Es decir, que no sé, yo creo que habrá que sentar a los dos corredores y dejarles claro cuál es el terreno de cada cual y a ver cómo se pueden generar alianzas entre dos grandes corredores como ellos, porque me parece triste que dos grandes corredores, además no estamos hablando del mejor corredor del mundo, estamos hablando de dos grandes corredores, no se puedan entender y en un momento dado uno pueda trabajar para uno y otro pueda trabajar para otro. La verdad es que es un poco triste. El Tour de Suiza se convertirá en una carrera ciclista de 5 días. Esto, pues, es una noticia, vamos a decir que tambaleante. Dicen que para asegurar la continuidad del Tour de Suiza y pensar que siempre se ha considerado al Tour de Suiza como la cuarta carrera después de las grandes vueltas, dice que tienen que hacerlo en 5 días y que así podrían combinar el Tour de Suiza femenino con el Tour de Suiza masculino y que ellos tienen datos que con esa combinación en los últimos años le ha sido muy rentable
publicitariamente y también como impacto. Por tanto, si ellos lo creen así, adelante con ello, pero vaya, un Tour de Suiza de 5 días, yo creo que es un Tour de Suiza capado y que ya no va a tener la misma importancia, diría yo, ¿no? Porque una cosa son 8 días de carrera, donde el Tour de Suiza solía tener pues, 3-4 etapas duras, y ahora en 5 días, vaya, a no ser que metan los 5 días tipo Tour del Salps, donde metan 5 etapas de montaña, yo creo que la cosa va a quedar un poquito descafeinada. Y otra noticia que también de la UCI, que viene de estas reuniones que tienen cuando están los campeonatos del mundo, es que han asegurado que a partir de 2027 ya se contabilizarán puntos en la batalla por las licencias World Tour que provengan de otras disciplinas. No ha explicado cómo, que eso tenemos que ver cómo se hará. Si un punto en ciclocross va a valer igual que un punto en el Tour de Francia. Veremos a ver. Lo que está claro es que aquí me parece a mí que la cosa se va a poner más peluda, sobre todo para los equipos World Tour, porque supongo que todos más o menos irán apretando por tener estos corredores de ciclocross, de pista y de mountain bike que ofrezcan esos puntos. Por tanto, si tú te resistes a fichar este tipo de corredores, una de dos, o tienes un plantillón de carretera que te asegura la supervivencia, o tendrás que invertir en ese tipo de corredores. Eso hará, uno, que los presupuestos de los equipos World Tour suban, y dos, que también suban los salarios o las fichas de estos equipos. Al final es indiscutible, ¿no? Porque si los equipos se pelean un poco por los corredores que más puntos den, pues más van a cobrar al final. Yo creo que estos costes hay que tener un poco de cuidado, porque cuidado que no pete algún que otro equipo World Tour y que al final le salga el tiro por la culata a la UCI con esta manía que tiene indudable de seguir recaudando. También se ha decidido que sea Trentino el que albergue la tercera edición del Supercampeonato Mundial en 2031. Será la 15ª vez que Italia tiene el honor de hacer los campeonatos del mundo, en esta ocasión Supercampeonato del Mundo, y será la última vez fue en Imola en 2020 y será en Trentino. Fichajes, los fichajes de la última semana, podemos un poco repasarlos y os he traído aquí pues algún que otro fichaje que estoy viendo. Sí que ha habido bastantes movimientos, pero alguno que pueda ser un poquito... Por ejemplo, este es bastante chulo porque es Alessandre Borgo, que es un equipo del Bahrein Victorious de desenvolupamiento y ahora ha fichado ya por el Bahrein. Ha confirmado contrato hasta 2020. Es un corredor italiano, tiene 20 años. Es un corredor que destaca en pruebas de un día y sin ir más lejos se ganó la Cater Coers, que sería la versión sub-23 de la Gante Bergen. Además también que es campeón de Italia de sub-23, por tanto es un fichaje también a futuro. También Will Huerta deja Movistar y se va al Tudor las dos próximas temporadas, por tanto ahí también tenemos un fichaje interesante. Jakob Orsel, otro corredor importante, joven del Bahrein de desarrollo, que también pasa al primer equipo. El de Juan Ayuso ya lo hemos comentado y poca cosa más, no hay mucho más. Por ejemplo, Julien Vermont, que sigue corriendo, deja el Barnet y se va al Tartaleto. Por tanto, larga vida a Julien Vermont, que acordaros que estuvo en un tris de dejar la bicicleta hace unos años y fue rescatado. Y también veo aquí que Harry Hudson, que es el campeón mundial, el último campeón mundial junior, pues ya ha fichado por el Lidl Trek de desarrollo. Por tanto, ahí lo tienen bien cogido también a este corredor. Y la última cosita que os quería comentar es que David Lampertier ha sido reelegido oficialmente de nuevo como presidente de la UCI y será su tercer mandato de 4 años. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar.
Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y ahora sí estamos en las otras carreras y vamos a repasar algunas de las carreras que ha habido en el Mundial. El miércoles tuvimos la prueba de relevos mixta. A mí es una carrera que la verdad es que me gusta mucho. Creo que la idea es muy buena y me gustaría que más equipos se apuntaran a la fiesta para que hubiera realmente una competición dura con los mejores corredores. Sería la rehostia. Aquí tuvimos bastante emoción porque yo creo que al final, por lo sucedido, podría haber cambiado el signo del ganador. Al final gana Australia, revalidando el título que consiguió el año pasado. El combinado australiano estaba con Michael Matthews, Luke Platt y Jack Vine, que eso ya dice mucho. Y las chicas eran Brody Sharman, Amanda Spratt y Felicity Wilson-Hadenhead. Lo consiguieron por 5 segunditos contra Francia y también por una cortísima distancia con Suiza. ¿Cuál es el problema? Que aquí la clave estuvo en un problema mecánico que tuvo Marlene Reusser. Ese problema mecánico de Marlene Reusser le costó, se calcula, entre 30 y 35 segundos al equipo. Marlene tuvo que cambiar de bicicleta, hizo una remontada, llegó delante otra vez de su compañera, tiró de ella y al final pudieron llegar. Acabaron a solo 10 segundos de Australia, pero se calcula que entre 30 y 35. Por tanto, en principio, aquí Suiza se debería haber llevado la medalla de oro. Los españoles acabaron sextos, que es su mejor posición. Luego, ya lo he dicho, el Mundial de Ruta Junior, vimos la victoria del corredor de Gran Bretaña, Harry Harrison, que, como digo, ha sido fichado por el equipo de desarrollo y hizo una machada de 36 kilómetros. Se fue en solitario y fue imposible conectar con él. Pero lo que más nos interesó fue la gran actuación de España con 2 corredores en los últimos kilómetros. Uno, Javier Cubillas, que estuvo en persecución del británico con el italiano Capello y hasta unos 19 kilómetros para el final. Luego entró en acción Benjamín Noval, que ya había estado activo haciendo dura la carrera y llegó junto a los dos a 6,5 kilómetros y se fueron para adelante. Ahí atacó Benjamín Noval, se fue con Cubillas y Johan Black. La cosa pintaba muy bien, porque le estaban recortando tiempo a Hudson, estaban a unos 13 segundos de cazarlo cuando quedaban 3 minutos para el final y ahí la mala suerte hizo que Benjamín Noval se fuera al suelo y se esfumaran todas sus posibilidades de ganar. Una pena, pues yo creo que tenía, voy a decir, la medalla de oro en sus piernas. El Mundial en Ruta Sub-23 masculino, el título fue para uno de los favoritos, para el italiano Lorenzo Fin, que también hizo un ataque y se fue en solitario en los últimos 6,5 kilómetros y que consiguió un doblete que pocos corredores han conseguido en la historia, y en concreto solo uno, Mate Mohoric. Mohoric ganó el campeonato mundial en 2012 en Barkelburg Junior y luego consiguió en 2013 el Sub-23 en Florencia. Pues bien, Lorenzo Fin lo ha conseguido también. Aquí la situación del equipo español también fue muy buena porque colocaron a 3 corredores entre los 10 primeros. En concreto, en la 4ª posición acabó Héctor Álvarez, en la 6ª posición Pau Martí y en la posición número 9 Adrià Pericas. Por tanto, otra notable actuación del equipo español en los mundiales. El miércoles tuvimos la Onlook Bar Het Holland 1.1, ya sabéis que es una carrera para sprinters, y el ciclista belga Tim Merlier del Soudal continuó su racha de triunfos en 2025 al conquistar con autoridad el sprint. La carrera comenzó de manera tranquila, pero la tensión aumentó a 48 kilómetros de meta cuando una caída en el pelotón generó cortes momentáneos en el grupo principal. Pese a este incidente, la carrera se encaminó hacia una definición al sprint, donde Merlier, el actual campeón de Europa, que no creo que pueda revalidar el triunfo por el tipo de recorrido que hay,
pues se llevó la victoria por delante de Max Canter y Arnaud Marit. 15ª victoria, y en ese momento se quedaba a una victoria de Tadej Pogačar como Máximo Pichichi, y ahí también era su victoria número 65. La verdad es que, bueno, tenía ganas Tim Merlier de seguir ganando carreras este año, y quién sabe si igualara a Pogačar, aunque lo va a tener complicado, creo yo. Y la última carrera que hemos tenido esta semana fue el domingo, la Paris-Chamonix 1.1, que el año pasado, como os decía, ganó Arnaud Demer, y que este año había suavizado un poco su recorrido, y al final, pues lo que sucedió, un sprint, y quién va a ganar si no Arnaud Delis, que sigue el tío cosechando victorias, lleva 6 en poco más de un mes, y volvió a ser el más rápido. La verdad es que hizo un sprint muy sobrado, se lanzó el tío a 200 metros hacia la meta, y cuando quedaban 50 incluso se permitió el lujo de, lo que se dice, dejar de pedalear, mirar atrás, ver cómo llegan los rivales y contemplar el sprint para que Max Canter volviera a ser segundo, como el miércoles, y Lukas Kubik acabara tercero. Aquí estamos ya en el menú de la semana. Este domingo ya ha empezado el Tour de Langkawi, ya sabéis que es una carrera 2.pro. Aquí tenemos Astana, Team Picnic, Polti, Bardiani, Solution Tech, Burgo, Unibet, Total Energy, Tudor, 1X y Ken Pharma. Como veis, si no están todos, la mayoría de los equipos Pro Tour, y yo creo que, bueno, se reparten bastantes puntos, la pelea sigue encendida y yo creo que quedarán a aprovechar las últimas oportunidades para recabar puntos. Las 4 primeras etapas en principio deberían ser al sprint, la 5ª etapa es una llegada en un puerto de primera, la 6ª y 7ª etapa al sprint, la 8ª etapa con 2 subidas de segunda categoría en los kilómetros finales que pueden dar mucho juego. Al inicio de la carrera, Alexander Kristoff ha dicho que será su última carrera, que se retira una vez finalice esta carrera, y veremos a ver si en todos esos sprints, en principio 6 que va a haber, tiene alguna posibilidad de llevarse alguno de los sprints para llegar a las 100 victorias UCI, que estaría muy bien como redondear su trayectoria deportiva. El martes comienza la Cross Race 2.1, son 6 etapas. La primera etapa es un sprint, la segunda etapa un posible sprint, aunque hay 2 cotas cerca del final donde se puede atacar. La tercera etapa es terreno quebrado, sin mucho desnivel, final en bajada. Sprint, yo creo, un grupo seleccionado. La cuarta etapa es llegada en subida, 2,6 kilómetros al 3,6%, antes un primera mitad de etapa, y una subida de 3,4 al 11,1% a 22 kilómetros de final, que yo creo que ahí se puede seleccionar mucho la carrera. La quinta etapa, a 16 kilómetros para final, se corona un puerto de 7,4 kilómetros al 5,2%, y la sexta etapa pues es un sprint en Zagreb. El año pasado la carrera se la llevó Brandon McNulty. El miércoles tenemos la prueba en crono masculina del europeo, son 24 kilómetros con subida final de 1,1 kilómetros al 5,2%, y el año pasado tuvimos un sorprendente ganador, Eduardo Affini. El jueves se disputa la prueba de relevos mixto, que son 40,5 kilómetros castellano, excepción de esa subida que antes os he dicho de 1,1 kilómetros al 5,2%. El año pasado ganó Italia. El viernes tenemos la Sparkassen Master Giro 1.pro, día para sprinters. El año pasado ganó Jasper Philipsen. El sábado esperamos poder tener el Giro de la Emilia 1.pro, más conocida por su icónica subida a San Luca, 2,1 kilómetros al 9,4%, al que se tendrá que subir en 5 ocasiones, la última de ellas en la meta. Recordar que el año pasado ganó Tadej Pogačar, y he dicho que esperamos tener el Giro de la Emilia porque ha habido pues ya la amenaza de grupos pro-Palestina de pues hacer manifestaciones y cortar la carrera. Lo que ha hecho la organización en el último día ha sido contraatacar y decir que Israel no es bienvenido a la carrera. Vamos a ver qué pasa al final. El domingo tenemos la Copa Gostoni 1.1, típica prueba de Italia de un día, con un circuito en sus primeros 145 kilómetros con varias subidas que harán seleccionar la carrera. Luego hay 24 kilómetros más llanos hasta llegar a meta. El año pasado ganó Mark Hirschi, que estaba muy enrachado. Y el domingo, la última carrera que se disputará será la prueba en ruta del europeo. Son 202,5 kilómetros y con un recorrido exigente de 3.400 metros de desnivel acumulado,
con 2 recorridos, uno más largo, con subidas más largas que seleccionarán o en todo caso cansarán las piernas, y luego el circuito final en el que se darán 3 vueltas con 2 cotas, una cota de 300 metros al 6% y otra Val del Fren de 1,6 al 9,7%, por tanto una señora subida que dará yo creo muchísimo juego. El año pasado en un festival para sprinters se llevó el título Tim Merlier. Y con esto, con el menú de la semana, cerramos este episodio y nada, espero que os haya gustado, que os haya servido para pasar un buen rato, para recordar, y ya sabéis que os podéis dejar vuestro like, vuestros comentarios, os leo y os contesto. Hasta la semana que viene, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.